Muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo. Es para mí muy grato aceptar esta invitación de la Fundación Colombiana para las Enfermedades Huérfanas en cabeza de su directora ejecutiva, la doctora Marta Herrera. Mi nombre es Mauricio Lopera, soy médico internista nefrólogo radicado en la ciudad de Medellín y desde hace más de 10 años me apasiona mucho el tema de las enfermedades huérfanas, particularmente la enfermedad de Fabry. En los próximos minutos quiero tener con ustedes un conversatorio acerca de unas generalidades sobre la enfermedad de Fabry, sus manifestaciones clínicas, algo muy sencillo con respecto a cómo se transmite la enfermedad, que ustedes que son expertos como pacientes, como acompañantes, como familiares en estas enfermedades huérfanas, sabemos que eso tiene un componente familiar muy alto. Y algunos tópicos acerca del tratamiento. Entremos pues en materia. Cuando los médicos nos enfrentamos a enfermedades denominadas, entre comillas, raras o huérfanas, nos pone un reto desde el punto de vista del diagnóstico, porque son enfermedades que se presentan con muy baja prevalencia. ¿Qué significa esto? Que la padecen muy pocas personas dentro de miles o dentro de millones de personas a nivel del mundo. Por eso, el gran problema de las enfermedades denominadas huérfanas o raras es que no se piensa en ella porque muchos de los que vemos estas enfermedades no reconocemos sus signos y sus síntomas iniciales. Por eso, debemos salir como este pececito de la zona de confort de la pecera y pensar en que un paciente que tenga una manifestación clínica que no es habitual o que tiene un comportamiento errático pueda tener una enfermedad huérfana. Estos son mis conflictos de interés, no tengo ningún nexo con ningún laboratorio farmacéutico, aquí no vamos a discutir ningún uso no aprobado de medicamentos y he sido conferencista a nivel nacional e internacional para varias cajas farmacéuticas en el país. Pero, ¿qué se conoce como una enfermedad rara? Las enfermedades raras son enfermedades que normalmente están ligadas a una transmisión genética, o sea, son enfermedades familiares. Y específicamente a nivel mundial tenemos un día en el cual conmemoramos las enfermedades raras. Y ese día es el 28 de febrero. ¿Y por qué se escogió el 28 de febrero? Porque es un día raro. Recordemos que febrero es el único mes del año que tiene muy pocos días, 28 días, o cuando estamos en años bisiestos hasta 29 días. Y ese día es muy importante porque resignifica los pacientes y las familias con enfermedades raras para hacerlas visibles, para que sean actores fundamentales en temas de añadir un diagnóstico oportuno, pero sobre todo el tratamiento que mejore la calidad de vida. Y si yo estuviera con ustedes en un auditorio, les haría esta pregunta para que todos votaran. ¿Qué creen ustedes que es una enfermedad rara? A, es una enfermedad de los países del tercer mundo, de los países pobres. B, es una enfermedad que solamente es genética. C, ¿será que es una enfermedad que afecta a un número muy pequeño de personas en comparación con la población general? D, es una enfermedad potencialmente mortal, debilitante a largo plazo, de baja prevalencia o con alto nivel de complejidad. ¿Será que las únicas ciertas son la C y la D o todas son ciertas? Yo sé que ustedes votarían como expertos en la enfermedad de Fabry y no tengo duda que escogerían la respuesta, la E. C y D son ciertas. O sea, son enfermedades que afectan a un número muy pequeño de personas en comparación con otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, etcétera. Y son enfermedades que si no se diagnostican a tiempo son potencialmente mortales. O cuando se diagnostican muy tardíamente, ya los pacientes han sufrido una serie de daños en sus órganos que los debilitan mucho y que les producen muchas secuelas funcionales. No son enfermedades exclusivas de los países pobres. Las enfermedades huérfanas se presentan a nivel de todo el mundo y afectan toda clase de personas, ricos, pobres, blancos, amarillos, negros, personas de estratos altos, de estratos bajos. Una enfermedad afecta a cualquier persona en el globo terráqueo. Lo que es cierto es que la gran mayoría de las enfermedades raras o huérfanas son enfermedades de origen genético, o sea, tienen un asiento a nivel familiar, ¿cierto? Y son enfermedades que
tienen un desenlace de peligro de muerte o de mucha discapacidad crónica, y por lo tanto son enfermedades que no se diagnostican fácilmente, y cuando se diagnostican, si tienen algún tratamiento, este es de muy alto costo. Rápidamente, ¿cómo estamos en Colombia con el tema de las enfermedades huérfanas? Miren, en Colombia se define una enfermedad huérfana como aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia. ¿Qué significa la palabra prevalencia? O sea, ¿cuántas personas están afectadas por número de habitantes? En Colombia, la ley 1392 de 2010 nos habla que una enfermedad huérfana es la que está presente por lo menos en 1 de cada 5.000 personas. Y esta ley 1392 del 2010 se dispuso para reconocer las enfermedades huérfanas como de especial interés y que se adoptaran normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado colombiano a la población, a los pacientes que la padecen, y no solamente a los pacientes, a todo su entorno y sus cuidadores. Y miren los componentes de esta ley, sancionada en julio del 2010. Se supone que todos los pacientes con enfermedades huérfanas, entre ellos los que padecen enfermedad de Fabry, deberían tener centros de diagnóstico, deberían tener centros de tratamiento y una red de farmacias para el suministro de los medicamentos. Esto en el papel es muy bonito, pero en la práctica ustedes saben todo lo que han tenido que hacer para acceder sobre todo al tratamiento. Muchas veces toca con recursos legales, derechos de petición, tutelas, etcétera, para que ese acceso al tratamiento se dé y para que no se interrumpan el tiempo. Vamos entonces a entrar en materia en lo que nos compete, que es la enfermedad de Fabry. Y les voy a dar una definición que es médica, pero que es sencilla. Miren, la enfermedad de Fabry es una enfermedad de depósito lisosomal. Vamos a desglosar eso. Depositarse es acumular sustratos, acumular sustancias en el organismo que normalmente son desechos, que son basura. Entonces, cuando se empiezan a acumular desechos en el organismo, se empiezan a dañar órganos. Y el depósito se hace en una celulita que se llama lisosoma. Hagan de cuenta, les voy a hacer un ejemplo. Hagan de cuenta que la casa de ustedes es la célula, es el lisosoma. Normalmente en una casa todos producimos desechos, producimos basura, empaques, la basura del baño, la basura de las bolsas que llevamos cuando llevamos nuestro mercado, la ropa que nos quitamos que hay que lavar. Imaginen ustedes que la persona encargada de mantener su casa en orden, que normalmente son nuestras mamás, en algunos casos personas que nos colaboran en casa, no recogiera la basura de los baños, no recogiera la ropa, los zapatos que hay en casa, no se recogiera la basura que se produce normalmente. ¿Cómo sería la casa? Un caos completo, un basurero. Y eso mismo le pasa a la célula. Cuando nos faltan enzimas, que son sustancias que degradan esa basura que se produce en el organismo, esa basura se va quedando acumulada en las células y eso daña los órganos. Y en la enfermedad de Fabry vamos a ver cuáles son los órganos que se dañan. Entonces, eso hace referencia a una enfermedad de depósito lisosomal. Es un daño en la célula donde se acumula basura y es causada por una deficiencia de una enzima. Esa enzima se llama alfa-galactosidasa A. Esa enzima, ¿qué hace en el cuerpo? Barre unas sustancias que se llaman glicoesfingolípidos. Y estos son los nombres técnicos, que no importa que lo sepamos, pero es simplemente algo para explicarles de qué es lo que pasa en la enfermedad. Esos glicoesfingolípidos, hagan de cuenta que son como grasita que se va acumulando en las diferentes células. Entonces, cuando yo no tengo esa enzima, que lo que hace es comerse, degradar esa grasita se va depositando en los órganos y es lo que va dando las manifestaciones clínicas. Y es una enfermedad ligada al cromosoma X. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enfermedad genética, que se transmite en los genes y se transmite de los padres a los hijos. Se llama enfermedad de Fabry porque es una enfermedad muy vieja, conocida desde el siglo XVIII por los doctores William Anderson y el doctor Johannes Fabry. Los dos, un par de dermatólogos que describieron las primeras lesiones características de la enfermedad de Fabry.
Y ustedes que son pacientes de Fabry o que son familiares de pacientes de Fabry, saben que hay una lesioncita en la piel que se llaman los angioqueratomas, que son esos punticos rojos, esos lunares. Eso fue la primera descripción que hicieron de esta enfermedad hace muchos años. Y realmente la enfermedad debe llamarse enfermedad de Fabry-Anderson, porque fueron estos dos dermatólogos los que la encontraron en los pacientes que tenían afectación en la piel. Y este es el paciente que ellos encontraron, se llama Emil Honke. Esta es una foto del año 1916, está a blanco y negro, aquí no se ve, pero esos punticos que ustedes ven en el tórax, en el abdomen, en la espalda de este paciente son angioqueratomas. Rápidamente les quiero explicar cómo se hereda esta enfermedad. Como es una enfermedad que está en la familia, el gen de Fabry lo puede tener la mujer o lo puede tener el hombre. Cuando se dice que es transmitida a través del cromosoma X, quiere decir, en el caso de que la mujer sea la que tenga el gen que tiene la enfermedad, la mujer tiene la capacidad de transmitirle al 50% de su descendencia la enfermedad. Es decir, en esta gráfica que estamos viendo, ustedes ven que acá la mujer está afectada y de sus 4 hijos 2 la padecen. Cuando es el hombre el que tiene la enfermedad, el hombre no le transmite la enfermedad a sus hijos varones, pero todas sus hijas, mujeres, van a tener la enfermedad. Entonces, eso quiere decir la enfermedad ligada al cromosoma X. Las mujeres la pueden transmitir tanto a hombres como a mujeres, pero los hombres únicamente la van a transmitir a las mujeres. Sus hijos varones no van a tener enfermedad de Fabry. ¿Y cómo se manifiesta esta enfermedad? Es una enfermedad en la cual esa basurita que no se está barriendo por la falta de esa enzima, esa grasita que se llaman los glicosfingolípidos, se van a empezar a acumular en muchos órganos de nuestro cuerpo. Se van a depositar en el ojo y producen una enfermedad que se llama córnea verticillata. Pueden afectar el oído y producir pérdida de audición. Pero los órganos que más ruido producen, porque son los que más síntomas dan, básicamente son 4. El sistema nervioso periférico, eso es lo que nos da toda la transmisión del dolor. Entonces, por eso el paciente con Fabry tiene mucho dolor, dolor en sus extremidades, particularmente en las manos y en los pies. Y es un dolor que ustedes lo conocen muy bien, los que tienen enfermedad de Fabry o quienes tienen familiares con enfermedad de Fabry, saben que una queja muy socorrida es el dolor en las manos y en los pies, sensación de quemazón, de hormigueo, como si se estuvieran quemando. Eso se llama acroparestesias, ese es el término médico. Y los órganos que más se comprometen son el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces, son los órganos que producen la mortalidad de un paciente con Fabry cuando no recibe tratamiento, porque el paciente con Fabry puede tener accidentes cerebrales, puede tener problemas cardíacos que los lleven a tener un corazón muy grande, muy dilatado, o que genere trastornos del ritmo cardíaco, lo que se conoce como arritmias, y a nivel de los riñones hace que se pierdan proteínas, que se pierda la función de los riñones, y muchos pacientes pueden llegar a necesitar diálisis. Pero donde más se afecta esto es en la población que tiene el Fabry clásico, que comienza desde las primeras etapas de la vida, que ya lo vamos a hablar más adelante. Y miren, esta es una enfermedad que comienza en la infancia, y en la infancia, en los niños, en esos primeros 5 a 10 años de vida, el principal síntoma son las acroparestesias, el dolor. Son niños que se quejan de mucha dificultad para hacer actividad física porque le duelen sus piernas, le duelen sus manos. Hay una característica de los pacientes con enfermedad de Fabry, es que pierden la capacidad para sudar. Sudan muy poco o no sudan nada. Eso se llama hipohidrosis o anhidrosis, que es la incapacidad para sudar. Y como los pacientes no pueden transpirar, esa falta de transpiración, de sudoración, les genera crisis de dolor. Y esos niños pasan por muchos médicos y se hacen una cantidad de diagnósticos, que tienen artritis reumatoidea juvenil, que son dolores de crecimiento, que el niño no tiene nada, que el niño tiene problemas psicológicos, porque no se reconoce tempranamente que esos dolores pueden ser enfermedad de Fabry.
Y desde esa infancia hasta los 30, 40 años de edad pasa mucho tiempo y ese depósito de esas grasitas sigue haciendo su daño y ya empiezan a aparecer el compromiso de los riñones, del corazón y del cerebro. O sea que a veces nos demoramos hasta 10 o 15 años para diagnosticar Fabry. Se nos pasa en la edad infantil y ya encontramos el Fabry cuando hacen compromiso del corazón, del riñón o del cerebro. Entonces, ese retardo en el reconocimiento de la enfermedad hace que a veces lleguemos tarde porque el daño que se produce probablemente sea un daño muy avanzado a nivel renal, cardíaco o a nivel cerebral. Miren ustedes, la forma clásica del Fabry se manifiesta desde los 4 a 8 años de edad. Tienen angioqueratomas, las lesioncitas en la piel que se las va a mostrar más tarde. Tienen acroparestesias, que son ese dolor que refieren los pacientes como ardor, quemazón, entumecimiento. Tienen problemas para sudar, sudan muy poco o sudan absolutamente nada. Tienen problemas de los ojos porque se afecta la córnea. Y obviamente a nivel del corazón, el corazón inicialmente se pone muy grueso y en la fase más avanzada ya se dilata. A nivel del cerebro producen isquemia cerebral y lo que comúnmente se conocen como las hemorragias cerebrales o los ataques cerebrales. Y a nivel del riñón, el riñón empieza a perder capacidad de funcionamiento y empieza a botar proteínas. Y hay un Fabry que se denomina de aparición tardía, que aparece después de los 40, 50 años de edad, que no empieza en la niñez, y es la forma que se denomina como con compromiso cardíaco, compromiso renal, que son muy pocos los pacientes, porque la gran mayoría, la afectación empieza desde la edad en la infancia. Aquí para mostrarles los órganos más afectados, tanto en hombres como en mujeres. Miren ustedes que todos los órganos de la economía pueden verse afectados, pero los que más producen complicaciones en orden de importancia son el corazón, el riñón y el cerebro. Esos son los porcentajes de afectación en un paciente con enfermedad de Fabry. Hay muchos síntomas que son a veces difíciles de interpretar. El cansancio, la poca tolerancia al ejercicio, el problema en la transpiración y la sudoración. Y recordemos que estos pacientes, cuando nosotros les diagnosticamos en la edad adulta y nos devolvemos a preguntarles cómo era su infancia, el paciente nos dice, ay, sí, doctor, vea, yo me acuerdo que yo estaba en el colegio y yo no era capaz de hacer actividad física. En educación física me cansaba mucho y a veces mis profesores me regañaban porque me decían que yo era un perezoso. No, cuando hacían deporte en la niñez, como tenían problemas para sudar, se desencadenaban las crisis de dolor por esa falta de transpiración. Entonces, al inicio es muy difícil hacer la interpretación, por eso lo que les mencionaba hace unos momentos, el diagnóstico se hace muy tardíamente. Y es común que cuando los pacientes consultan en la infancia a muchos médicos, ningún médico atine con el diagnóstico. Y miren ustedes que la demora entre el inicio de los síntomas y un correcto diagnóstico pueden pasar hasta 15 años. Miren esto, la piel es clave en el paciente con Fabry y nosotros como médicos cuando sospechamos Fabry tenemos que quitarle al paciente su camisa para mirarle su tórax, para mirarle su abdomen, para mirar sus extremidades, porque hay una lesión que está presente en el 95% de los pacientes. Es más, los pacientes que yo tengo con Fabry, el 100% la tienen. Y son estas lesioncitas que ustedes ven ahí, que son unos tunarcitos de color rojo, como púrpura. Eso se llama angioqueratoma. Y es una lesión en la piel que le hace pensar a uno, cuando la ve en un paciente, que pueda tener enfermedad de Fabry. ¿Y por qué se produce eso? Es la acumulación de esa basura que la enzima no puede barrer. Recuerden que no hay una enzima y al no tener la enzima, toda esa basurita busca por dónde acumularse y un sitio es la piel. Entonces, esto se llama angioqueratomas, que yo sé que ustedes las reconocen muy bien, porque los que son pacientes o los que son familiares de pacientes con Fabry, sé que las han visto. Y para nosotros los clínicos, los médicos, es una lesión muy importante porque nos alerta a que un paciente pueda tener enfermedad de Fabry.
Miren aquí las lesioncitas más específicas en las fotos, tienen distribución por todo el cuerpo, lo más habitual es que se presenten en el abdomen, en la zona de los glúteos, entre las piernas, en la ingle y en la zona alrededor de los genitales. Son lesiones con punticos rojos, de color rojizo, de color como púrpura, como violáceo, que no producen prurito, o sea, no rascan, no duelen. Esas son las fotos pues que les quería mostrar. Hay una manifestación cuando tenemos pacientes con Fabry que se llama la córnea verticillata. Esa misma basurita que se acumula en la piel se acumula en la córnea y eso únicamente lo podemos ver con un examen especial del ojo y la córnea se ve así de color como lechoso, como opaco. Afortunadamente esa lesión no produce ceguera en los pacientes, pero para nosotros los médicos cuando encontramos ese tipo de lesiones en un paciente es muy sugestivo de enfermedad de Fabry. Y yo he llamado la enfermedad de Fabry como el tsunami, esos maremotos que se producen en los países que tienen costas alrededor. ¿Y por qué? Porque es muy ruidoso cuando compromete el corazón, el riñón y el cerebro, porque son órganos que producen mucha discapacidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad de Fabry? Entonces, lo primero es tener la sospecha. ¿Cuándo es un poquito fácil encontrar pacientes con Fabry? Cuando el paciente que yo estoy viendo me dice, doctor, en mi casa hay un tío, un hermano, mi papá, mi mamá tienen enfermedad de Fabry. Ahí es más fácil porque uno dice, ¿hay Fabry en tu casa? Hay que descartarte Fabry porque es una enfermedad de transmisión genética. Pero los pacientes que me llegan a mí a la consulta, en mi área de nefrología, yo lo que más veo aquí es pérdida de la función renal y la presencia de proteínas en orina. Cuando los nefrólogos tenemos afectación de los riñones, sobre todo pérdida de proteínas, empezamos a buscar causas de esa pérdida de proteínas y empezamos a buscar muchas enfermedades. Y cuando no encontramos en los estudios la causa de esa pérdida de proteínas, debemos pensar en Fabry. Y muchos de los pacientes, y la gran mayoría de los pacientes que yo he diagnosticado en Fabry, los he diagnosticado porque les hago una biopsia del riñón. Y cuando hago la biopsia del riñón, encuentro en las celulitas del riñón que esa basurita se acumula en las células de los riñones y por eso el paciente bota proteínas. Entonces, en mi área de trabajo, que es la nefrología, el compromiso del riñón es muy frecuente en los pacientes con enfermedad de Fabry. Entonces, ¿cuándo yo debo sospechar o cuándo debo buscarle a un paciente enfermedad de Fabry? Historia familiar, me dice el paciente, tengo un familiar que tiene Fabry en mi casa. Esos pacientes que tienen dolores llamados acroparestesia, sensación de quemadura, de entumecimiento, encalambramiento en manos y pies. Es un dolor crónico que es recurrente. Además, los pacientes se acompañan de pérdida de proteínas por sus riñones. Pacientes con el corazón crecido, también hay que sospecharles que tengan enfermedad de Fabry. Pacientes jóvenes que antes de los 50 años hacen enfermedad cerebral. Y las lesiones en la piel, los angioqueratomas. Entonces, miren acá nuevamente la foto de angioqueratomas, la presencia de tener la córnea verticillata. Eso me hace pensar a mí como clínico que un paciente pueda tener enfermedad de Fabry. ¿Qué es lo importante? Que esta enfermedad se diagnostique muy tempranamente. Lo ideal es que se encontrara desde que empieza en la infancia. Pero como les digo, a veces los síntomas no se reconocen porque muchos colegas no reconocen estos síntomas iniciales como enfermedad de Fabry, sino que se buscan otro tipo de enfermedades. La verdad que no es fácil. Pero todo niño, todo adolescente que tenga problemas para hacer ejercicio, que se queje de dolores en sus extremidades, que cuando está haciendo actividad física, jugando fútbol, jugando baloncesto, haciendo actividad física, tenga que parar la actividad porque le dice que le duele. O un niño que no sude, hay que pensar que puede tener Fabry. Pacientes en la infancia con episodios de fiebre a repetición, que se les descarta problemas de infecciones, hay que pensar en enfermedad de Fabry. Ese niño que, miren, como está la fotico ahí, es un niño que no disfruta la clase de educación física, que cada que va a jugar un partido de fútbol, que cada que va a correr, a trotar, dice que no puede porque se siente muy cansado, porque le duelen sus pies, porque le duele todo. Hay que pensar en enfermedad de Fabry.
Y si tienen estas lesioncitas en la piel, hay que pensar en enfermedad de Fabry. Lo ideal, como les digo, en la infancia, en la adolescencia, pero muchos pacientes se retrasa mucho el diagnóstico y ya lo vemos en la edad adulta, cuando tiene el compromiso de los riñones, en mi área de la nefrología, o cuando lo ven los neurólogos o los cardiólogos porque hacen enfermedad cerebral o porque hacen problemas cardíacos. Tenemos muchos pacientes que están recibiendo un tratamiento llamado diálisis, que no sabemos la causa de la enfermedad renal. Y nosotros hemos encontrado pacientes que están en diálisis, que no se conoce la causa de la enfermedad renal, y les hacemos los test para Fabry y vemos que realmente lo que el paciente le dañó a sus riñones era la enfermedad de Fabry. Pacientes jóvenes que su corazón se pone muy grueso, hay que pensar en la enfermedad de Fabry. Pacientes jóvenes antes de los 50 años que hacen accidentes cerebrales, isquemias cerebrales, derrames cerebrales, hay que buscarles enfermedad de Fabry. Pacientes con alteración en la audición, sorderas súbitas, hay que empezar en enfermedad de Fabry. Entonces, el diagnóstico lo hacemos los médicos basado en los signos y los síntomas. Muy importante la historia familiar. Pero para corroborar que un paciente tiene enfermedad de Fabry, tenemos que hacerle la medición en la sangre de cómo está la enzima. Recuerden que en la enfermedad de Fabry falta una enzima que llama la alfa-galactosidasa A. Para ya corroborar ese diagnóstico definitivo, al paciente le hago la medición en sangre de cómo está esa enzima. Si la enzima está bajita, eso me hace sospechar en un paciente que tenga enfermedad de Fabry, y después de que yo compruebe que la enzima está disminuida, le hago un test genético para encontrar la mutación. La mutación es el desorden en el cromosoma que me dice, este paciente tiene enfermedad de Fabry. Este es el test que nosotros utilizamos para hacer el diagnóstico de enfermedad de Fabry. Al paciente le puncionamos aquí el dedo, tomamos una gotica de sangre, rellenamos los circulitos, y estos estudios se hacen en laboratorios especializados, la gran mayoría por fuera de Colombia, y más o menos en 2 semanas nos llega el reporte y nos informan que el paciente tiene enfermedad de Fabry o no. Y este es el reporte que manda un laboratorio. Este es un reporte de un paciente mío que yo vi en el Pablo Tobón Uribe hace ya mucho tiempo, en el año 2013, que le encontré una enfermedad de Fabry porque estaba botando proteínas por sus riñones, tenía los angioqueratomas, le pedí la medición de la enzima y la enzima estaba bajita y le comprobé una enfermedad de Fabry, lo empecé a tratar y el paciente ha mejorado ostensiblemente. Desafortunadamente, muchas de las enfermedades llamadas huérfanas o raras no tienen tratamiento y nos toca ver los pacientes cómo se deterioran y cómo llegan hasta fallecer. Pero en la enfermedad de Fabry tenemos un panorama diferente, porque a Dios gracias se dispone de tratamiento para la enfermedad de Fabry y el tratamiento cambió ostensiblemente la calidad de vida de los pacientes. Cuando nosotros vamos a dar tratamiento para cualquier enfermedad, nuestro objetivo como médicos es mejorar los síntomas, es hacer una reducción del daño de los órganos, prevenir complicaciones, pero sobre todo mejorar la calidad de vida del paciente. Eso es un objetivo que queremos los médicos cuando tratamos las enfermedades en general, y en Fabry sí que mucho más. Les voy a contar un poquito de la historia. Antes del año 2001 no se disponía de un tratamiento para la enfermedad de Fabry, no podíamos dar esa enzima que faltaba. Entonces el tratamiento se basaba en manejar el síntoma. Si lo que predominaba era el dolor, le dábamos a los pacientes antiinflamatorios, analgésicos, inclusive muchos necesitaban morfina. Si el problema era cardíaco, muchos pacientes necesitaban que les colocaran un marcapaso. Si el paciente tenía enfermedad renal muy avanzada, iba a diálisis o los trasplantábamos de riñón. O sea, lo que hacíamos es que manejábamos el síntoma del órgano afectado. Pero a partir del año 2001 aparece lo que llama la TRE, que son las siglas de la terapia de reemplazo enzimático, y son las terapias que se colocan a través de las venas. Y ustedes conocen pues que para esto tenemos 2 tipos de medicamentos, que más adelante les voy a mencionar. Y en el año 2016 aparece un medicamento que se puede consumir vía oral, que es tomado, que es la chaperona, que es el medicamento conocido como migalastat. O sea que hoy tenemos
muchas opciones terapéuticas para tratar los pacientes con enfermedad de Fabry, definir qué paciente requiere el tratamiento con el medicamento venoso o cuál va a la terapia oral. Eso lo tiene claro cada médico de acuerdo al tipo de Fabry que tenga el paciente. Pero lo importante es que tenemos tratamiento para la enfermedad de Fabry. Esa es la buena noticia. Entonces, el mensaje para llevar a casa es que las enfermedades huérfanas son raras porque no conocemos sus signos ni sus síntomas y porque no reconocemos esos signos iniciales cuando se presentan. La enfermedad de Fabry es una enfermedad que es multisistémica. ¿Qué significa eso? Que compromete muchos sistemas y órganos. Miren ustedes, corazón, cerebro, riñón, ojos, piel, oídos, intestino, o sea, todos los órganos del cuerpo pueden estar afectados por la enfermedad de Fabry. Ojalá la diagnosticáramos tempranamente. Y es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres. Existe un importante retardo en el diagnóstico de los pacientes afectados porque no se interpretan adecuadamente los síntomas que el paciente tiene y que hoy por hoy disponemos de terapias que nos ayudan para el tratamiento de la enfermedad de Fabry. Dar la enzima hace que esa basura que se está acumulando en los diferentes órganos se esté barriendo, se esté limpiando la célula para que el paciente mejore los síntomas, pare el daño del cerebro, del corazón y del riñón y sobre todo que mejore la calidad de vida. Disponemos pues de dos tratamientos, uno venoso con agalsiasa alfa o agalsiasa beta, que es como se llaman los medicamentos, y uno oral que se llama el migalastat. Ustedes que probablemente tengan pacientes con enfermedad de Fabry o que me esté escuchando y tenga enfermedad de Fabry, debe estar en muy buena comunicación con su médico tratante para preguntarle cuál es su mejor opción de tratamiento, porque hoy en día tenemos muchas herramientas farmacológicas con un objetivo, mejorar la calidad de vida. Esto pues a grandes rasgos como el panorama de cómo se presenta la enfermedad de Fabry, qué órganos afecta, cuál es la presentación, cuáles son los síntomas. Si usted es paciente de Fabry y tiene familiares con esos síntomas, invítelos por favor a que consulten con sus médicos familiares, en sus EPS, porque hay muchos pacientes con Fabry que no se han diagnosticado y que entre más temprano comencemos el tratamiento, son mucho mejor los desenlaces porque hay que evitar esos compromisos del cerebro, del corazón y del riñón. Agradezco pues la atención prestada, felicito a la Fundación Colombiana para las Enfermedades Huérfanas por esta iniciativa de estar en conversatorio entre médicos, pacientes y cuidadores. Hasta pronto.